A diferencia del contexto europeo, donde ha primado la estabilidad de las reglas electorales y partidarias, América Latina se ha caracterizado por reformarlas. Desde 1978 a la fecha, ningún país latinoamericano ha evitado realizar cambios a algún aspecto de las reglas mediante las que elige a las autoridades. E incluso algunos países han efectuado más de 20 modificaciones a las mismas reglas. Entre 1991 y 2019, muchos países de la región, incluyendo el nuestro, realizaron algún tipo de reforma orientada a la manera de seleccionar las candidaturas. En algunos de esos países, los legisladores incorporaron elecciones internas bajo el principio de una persona, un voto, en consonancia de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa Occidental y con la intención de responder a una cada vez mayor demanda de democratización interna exigida por la ciudadanía, la academia y la cooperación internacional. Esto, junto con la inclusión de las leyes de cuotas de género, fueron los cambios normativos regionales más comunes en las últimas décadas. Las reformas dan cuenta de las exigencias por mayores niveles de eficiencia, la maximización de los beneficios electorales de los partidos políticos, la conquista de un sistema de representación más inclusivo y el fortalecimiento del poder presidencial. El nuevo manual de idea internacional describe a los sistemas electorales como los que convierten los votos emitidos en la elección general en escaños ganados por partidos y candidatos. Sus variables claves son la fórmula electoral utilizada, por ejemplo, si se emplea un sistema de pluralidad o mayoría, uno proporcional, uno mixto o algún otro, y qué fórmula matemática es utilizada para calcular la distribución de escaños. La estructura de la papeleta de votación, por ejemplo, si el elector vota por un candidato o un partido, y si solo puede hacer una selección o puede manifestar distintas preferencias, y la magnitud del distrito, es decir, cuántos representantes a la legislatura se eligen en ese distrito, entre otros factores. Por eso el sistema electoral resulta muy fácil de manipular y cuando las instituciones deciden moldear las reglas del juego, podrían estar determinando quién resultará elegido y qué partido accederá al poder. Por ejemplo, cuando se determina un sistema electoral mixto y el voto preferencial con el objetivo de estrechar el vínculo entre representados y representantes, habría que analizar si eliminar el monopolio de presentación de las candidaturas a los partidos y el desbloqueo de las listas fortaleció el vínculo en todos los casos, o si por el contrario, fragmentó aún más la oferta partidista. En cuanto a la selección de candidaturas, históricamente la mayoría de los partidos políticos latinoamericanos han seleccionado a sus candidatos y candidatas por mecanismos poco competitivos, nada transparentes y escasamente democráticos, lo que les generó la imagen de jerárquicos, excluyentes y poco pluralistas. De ahí que las dos principales tendencias en materia de selección de candidaturas hayan sido incorporar elecciones internas competitivas e incrementar la intervención del Estado en la vida interna de los partidos. Soy Janet Camilo, secretaria de Asuntos Electorales del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Bienvenida, Janet. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, Mayori. ¿Cuáles propuestas consideras que son las más relevantes en la reforma a ambas leyes y cuáles han sido propuestas por su partido? Bueno, lo primero que nosotros partimos de dos propuestas que son de la Junta Central Electoral y en base a esa todos los partidos políticos pues hicimos opinión. Lo más relevante en ambas leyes es que por vez primera las dos plantean la paridad. Estamos hablando de que tanto la ley electoral como la ley de partidos políticos en estas propuestas pues plantean que haya paridad para cargos selectivos y paridad para lo interno de los partidos políticos en la administración de los partidos, por supuesto. Y eso es innovador porque es la primera vez que en República Dominicana estamos hablando de llevar al contexto legal la paridad. ¿Cuál es el esquema de distribución de competencias para las organizaciones que interfieren en el proceso electoral? Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, cualquier otra. Bueno, la ley electoral solamente se refiere a la Junta Central Electoral porque es la que rige el sistema electoral.
Ya para el Tribunal Electoral pues existe una ley específica que da y que crea esa jurisdicción. Dentro de lo que estamos conociendo de la reforma a la ley electoral, pues establece la Junta Central Electoral como el órgano administrativo que administra los procesos electorales en los cuales los partidos, movimientos y agrupaciones somos los protagonistas. En el régimen sancionatorio a ambas leyes, ¿qué se contempla? Mira, tratan de fortalecer el tema de las sanciones, porque definitivamente, si no menos cierto es que existen actualmente algunas sanciones, no menos cierto es que son débiles. En ese sentido, pues estas dos propuestas tratan de sancionar algunas acciones que se pueden convertir en delitos electorales, pero desde la parte administrativa, porque quiero recordar que al final quien tiene la capacidad de condenar es el tribunal, entonces hay una ley especial para ello. Pero esta ley electoral trata de hablar de los delitos electorales. Si estamos hablando que endurece en cuanto al tema de sanciones económicas fundamentalmente y por supuesto proponen en algunos casos que se llegue hasta suspender la capacidad de una persona a ser candidato o candidata por un partido político. Entonces en ese sentido también es innovador de que es primera vez que se está hablando que porque tú no cumpla con la ley en un momento determinado, en una franja determinada del proceso, puedas quedar imposibilitado de presentar candidaturas. Claro, reitero, esto tiene que ser al final un tribunal, porque la Constitución establece bien claro que todos tenemos derecho a elegir y ser elegido. Y también la Constitución establece cuáles son las condiciones en las cuales un ciudadano no puede ni ejercer el derecho al voto ni ser elegido, que es el tema de privativo de libertad, cuando ya tiene una sentencia definitiva o cuando tiene ya un proceso que se le ha declarado una enajenación mental. Entonces también es contradictorio y por eso el PRD no ha apoyado en ese sentido los artículos que confiere a que entre las posibles sanciones para cualquier persona que cometa delito, por ejemplo, con el tema de transparentar los recursos económicos de la administración en la campaña de fondos económicos, pues se le pueda prohibir que sea candidato en los procesos electorales, porque eso está establecido en la Constitución, cuáles son las circunstancias en las que tú puedes perder la capacidad, reitero, de elegir o ser elegido. ¿Y cómo es el financiamiento público para los partidos políticos en campaña y fuera de campaña? Bueno, mira, también habla un poco, el financiamiento público también establece esta propuesta de un cambio para ello, de cómo se debe de establecer ese financiamiento público en base a qué. Actualmente es en base a un 5%, ¿verdad? Entonces la propuesta dice que ese financiamiento público pues será retribuido de acuerdo a la cantidad de votos que tú salques. Primero, todos los que sacan menos de 1% pues tendrán un 30% ahora es un 20-80 y están proponiendo que sea un 30-70, pero esto implica que esos que sacan menos pues se les reparten en igualdad de condiciones. Los que sacan sobre el porcentaje pues tendrán entonces que ser repartido de acuerdo a la cantidad de votos que exista. En ese sentido, el PRD pues también ha fijado su posición, que no estamos de acuerdo con esta propuesta de la Junta Central Electoral, sino que entendemos que debe de seguir siendo como está establecido en la última resolución por el Tribunal Superior Administrativo, de que se en base a un 5% en cualquiera de las cuatro tipos de elecciones, porque ya no tenemos dos elecciones, tenemos Sí. cuatro: senadores, diputados, alcaldes y el nivel, son cuatro niveles y nivel presidencial. El PRD plantea que si un partido saca 5% en cualquiera de esos cuatro niveles, pues sea calificado en igualdad de condiciones el 70% para los que sacan sobre el 5%. Y algo importante, esta nueva, también hay una novedad que se me olvidó decirte ahorita, y es que en vez de ser 5 niveles, plantea 6 niveles, porque separa el nivel de los diputados, de los alcaldes para la boleta para regidores y regidoras, y en este caso para los distritos municipales. O sea, estamos hablando de que sería el nivel municipal un nivel y el nivel del distrito municipal otro nivel. O sea que tendríamos un nivel más, en vez de 4 serían 5. ¿Eso no lo complejiza? Claro que sí, que complejiza más el proceso, porque de una manera u otra estamos hablando que la Junta tendría que tener una estructura más amplia para poder hacer el proceso de montaje de las elecciones, pero está establecido ya por la ley. O sea, estamos hablando que ya legalmente hay una boleta municipal. Anteriormente el municipio arrastraba el distrito, Sí. pues ya no, ya hay una boleta municipal y una boleta distrital. Y dentro de la boleta municipal está la alcaldía y los regidores
que ya no se arrastran, y en el distrito municipal igual, o sea, ya los vocales van por el voto preferencial y el director pues también concurre con una boleta en la cual él se presenta solo. Y los votos del distrito son para el distrito, ya no son sumatorios para el municipio. Pero ya eso se experimentó como primera vez en las elecciones pasadas, del 2020, donde fueron ya separados los regidores y regidoras de la boleta del alcalde o alcaldesa. ¿Está regulado el financiamiento privado? ¿Qué pasará con la reforma? ¿Se ha dicho algo? Mira, aquí se le exige mucho la transparencia con los fondos públicos, pero aquí hay resistencia con la transparencia Sí. de los fondos privados. Y hay que reconocer que esa resistencia está tanto en el liderazgo político como en el liderazgo empresarial. Los empresarios no quieren que se le publique, que se le identifique en cuánto consisten sus aportes, y los políticos no quieren hacerlo porque de una forma u otra pues quieren siempre mantener ese financiamiento. Entonces hay una gran oportunidad para comenzar a concientizar la importancia que es transparentar el financiamiento privado, porque además hay muchos rumores de que aquí hay mucho financiamiento privado de parte de acciones ilícitas, como es el lavado o narcotráfico. El transparentar estos recursos pues daría también la oportunidad de que la población entienda que no es cierto, que el dinero que entra de una manera limpia por el empresariado dominicano sobre acciones lícitas y no en lo que hay mucho cuestionamiento. Entonces, eso sería magnífico, pero una cosa es lo ideal y Sí. otra cosa es lo posible. Lo importante es que quede por lo menos algunas pautas en este proceso de reforma, que comience a tener el candidato, la candidata y el partido que obligatoriamente en algunas áreas tener que comenzar a transparentar el financiamiento privado. Esa transparencia que se exige y que la demanda la población, es evidente que ha también complejizado mucho el cómo los partidos administran los dineros provenientes de, bueno, los que se les asignan para el desarrollo de sus campañas. Ese régimen de rendición de cuentas en la práctica, ¿cómo es? Tienen que rendir informes, tienen que llevar una cuenta detallada de cómo accionan con el dinero. Mira, el financiamiento público actualmente está cumpliendo controles para transparencia establecidos dentro de los reglamentos de la Junta Central Electoral. Y a nosotros los partidos se nos obliga la misma legislación y las decisiones de la Junta Central Electoral del Pleno, pues nos obligan a tener pues la constancia de cómo administramos, cómo invertimos, cómo gastamos el dinero en la práctica. Y todos los días nos ponen más controles, y por lo menos cada 3 meses, cada 6 meses y anualmente los partidos políticos pues deben de depositar ante la Junta Central Electoral sus informes de sus finanzas, justificado de la administración de esos fondos, a qué va destinado, cómo se destina, quién los recibe, y por supuesto, de vez en cuando, también en tiempos estipulados, la Junta nos va y nos audita con auditores que ya son externos al partido, sino que son de la Junta, para ver si lo que hemos rendido como informe real y efectivamente está asentado en los archivos del partido. O sea que yo entiendo que cualquiera puede entrar también a la página de la Junta Central Electoral, donde está la rendición de cuentas, la parte de cómo se vigila la transparencia de los fondos públicos que reciben los partidos, y podrán ver que real y efectivamente hemos avanzado mucho en el tema de que los partidos nos están enseñando, nos están educando en cómo pues administrar los fondos y cómo rendir cuenta para que la población vea sus impuestos en qué están siendo distribuidos, invertidos en los partidos políticos. Eso es bueno porque para ustedes es una obviedad, pero nosotros tratamos aquí los temas desde el ABC porque siento que la parte del financiamiento y tradicionalmente esa inclinación de la población a no confiar en su sistema electoral, sobre todo en esto del dinero, mancha mucho el ánimo de la gente en confiar. Y en nuestra historia política muy reciente, también con estas elecciones tan traumáticas que tuvimos en el último proceso, la gente quedó muy marcada. ¿Ustedes creen que a partir de estas reformas y con todo lo que va evolucionando a nivel de la legislación, se puede rescatar la imagen de la Junta Central Electoral y del propio sistema de partidos? Bien, lo primero es que estas reformas, la Junta Central Electoral nos la presentó al sistema de partidos políticos como resultado de las últimas elecciones y de las opiniones que organismos internacionales relacionados con el sistema electoral de la región pues vieron, observaron
y nos comentaron en el pasado proceso del 2020, o sea que recogen muchos comentarios de la OEA, de UNIORES, sobre debilidades que ellos vieron en el proceso y que por ende se pueden mejorar en esta reforma a través de la legislación. Recuperar la credibilidad de la Junta Central Electoral es un tema primero de hacer un proceso que entre en confianza con los partidos políticos, porque al final la Junta nos administra a nosotros el proceso. Entonces, lo primero es que la Junta tiene que tener ganado la confianza de los partidos políticos, y eso se logra paso a paso, con transparencia, y yo creo que en esta oportunidad la Junta pues está dando la oportunidad de que se vuelva otra vez a crear ese vínculo de confianza entre partidos y Junta, con un proceso claro. De vez en cuando tenemos que hacer declaraciones en los partidos, pero lo importante es que ellos acogen, nos llaman y buscamos solución. Y bueno, ya la credibilidad del sistema de partidos políticos en la República Dominicana aquí se cuestiona mucho. Y lo cierto es que los dominicanos todavía creemos en los partidos políticos porque cada elección ahí están los votos. Entonces, ahora la clase política, el liderazgo político, sí tiene que ser análisis y tiene que ser autocrítica de que hay muchas cosas que tenemos que mejorar para entonces sí poder esa credibilidad que hemos perdido la clase política, pues levantar con el electorado otra vez la empatía, la confianza, la credibilidad. Y eso implica una cultura nueva del ejercicio político. Y eso implica pues ser más transparente, ser más franco, prometer menos cosas y hacer más cosas, y sobre todo debatir ideas. O sea, la República Dominicana debe de volver a épocas en donde aquí la clase política debatía ideas y presentaba planes, no en el escenario que estamos, que tú invitas a los políticos y a las políticas y es saber quién fue menos o más corrupto, quién hizo una cosa mal hecha. No, creo que hace falta que entendamos la clase política, que la ciudadanía quiere otra vez que arropemos y abracemos causas, que tengamos ideas, que debatamos ideas, que el picapollo y los 500 pesos no pueden ser, y movilizar a la gente a través de dinero sin saber inclusive para dónde van, no puede ser el motor que impulse una generación de política que pueda fortalecer la democracia. Entonces, la participación es un eje transversal, pero participar de ambos lados, o sea, debe ser mutua. El político comunicar y permitir escuchar y juntos construir cosas. O sea, yo creo mucho en que hay que seguir fortaleciendo el sistema de partidos políticos, donde el sistema de partidos políticos se debilita la democracia. Y los responsables de una forma u otra para que el sistema de partidos políticos crezca, se fortalezca, es la clase política, para que precisamente desde el ejemplo invite a la ciudadanía a esa confianza electoral que les moviliza cada elecciones a votar en las urnas. Muchísimas gracias, Janet, por esta entrevista. Agradecemos su presencia en Esfera Global. Gracias, Mayari. Continuamos. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear, y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro, y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad,
proyectos en Santiago para una vida feliz. Estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Hola, soy Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista en la Junta Central Electoral, a la disposición de ustedes. Bienvenido a Esfera Global, Tácito. Gracias por estar con nosotros. Me dicen que ya por voz popular usted es el decano en la Junta Central Electoral. Muchos años. Pues es la persona ideal para que nos cuente qué tipo de sistema electoral es el que tenemos hoy. Nosotros tenemos un sistema electoral realmente muy deficiente, con muchos problemas, con muchas debilidades. Y te puedo asegurar que gracias al pueblo dominicano, como lo expresó en las elecciones pasadas, aquí no ha habido mayores crisis del punto de vista electoral. En este momento, por ejemplo, se están viendo algunas de las leyes que no debieron ser esas dos leyes, sino recoger todas las leyes que de alguna manera inciden en el proceso electoral y hacer un código electoral con todas, pero no se hizo de ninguna manera. Esperamos que lo que se está viendo ya que está en el Congreso, lo que seguimos discutiendo en la Junta con el CES y lo que está haciendo la Cámara de Diputados junto con el Senado, que lo hacen separado, se lleguen a acuerdos que realmente contribuyan a fortalecer las debilidades que tiene el sistema electoral dominicano. ¿Esto podría considerarse como una verdadera reforma o estamos solucionando problemitas pendientes? Estamos solucionando situaciones puntuales. O sea, que no va a haber una transformación. De ninguna manera, y es una lástima, y tengo que decirlo con lo que yo pienso. Que he visto muchos procesos, he visto muchas cosas, he visto muchas elecciones, muchos intentos de modernizarla y de legitimizarla, más bien que modernizarla, y casi ha sido en vano. Y ojalá me equivoque, pero por lo que voy viendo no espero grandes cosas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la actitud de los actores del sistema? Bueno, depende de los actores, si habla de los partidos o habla de las autoridades. ¿Partidos o autoridades? Ambas. La Junta Central Electoral está a actuar. Y nos anunció que iba a comenzar el estudio de las leyes, de esas dos leyes. Nos tocó
a varias personas, y lo hice personalmente, que esa discusión debía hacerla junto con los partidos para que fuéramos desbrozando los problemas que había, poniéndonos de acuerdo y los que no estuviésemos de acuerdo saliera a flote y buscáramos los consensos posibles, de manera que cuando se depositara en el Congreso ya fuera bastante, ya, ¿cómo te digo? Debatida, Y en acuerdo. Pero la Junta no lo hizo, sino que un día nos llamó que ya lo había presentado. Creo que fue unilateralmente. de manera unilateral. Y te lo digo que no se lo dije un día, sino como 100 veces. Que hagan esto, tengo la experiencia, vamos a discutir, de manera que allí llegue algo consensuado. No es que no haya problema, habrá diferencia, que después la veremos en el Congreso. Claro. Cada partido tiene suficiente fuerza en el Congreso para... Y nosotros mismos, si somos honestos, tendremos que ceder en cosas cuando nos muestren. Y no lo hizo así, es una cosa. Los partidos, por su parte, me luce que se mueven muchos intereses particulares y la ley no debe ser para mi interés, sino para el interés general. Ni para el presente, ni para lo que me espera en lo inmediato. No, entonces, hay mucho de eso, a lo que no escapamos ni nosotros. O sea, el partido que yo represento, estamos todos. Hay algunos más que otros, pero todos estamos de alguna manera y es una lástima. En conjunto, ¿qué es lo que se propone? El conjunto de propuestas. Como te digo, se dice que se quiere hacer más legítimo el sistema electoral, más moderno, más eficaz, más representativo. Pero si tú ves, son cosas puntuales que se están tocando, que ojalá se prestara un debate de muchas horas para que habláramos, por ejemplo, de un método de distribución de escaños que se quiere utilizar, uno que lo quitamos en el 97, pero lo dejaron, la Junta lo dejó, porque se le dio la oportunidad de que ella fuera la que reglamentara y volvió a poner el método de Junta, que lo habíamos quitado, que tiene una historia de cómo se quitó. Sí. Estuve involucrado en eso. Y sin embargo ahora la mayoría de los partidos, porque entienden que les favorece, y no es verdad que le favorece a un partido el método. ¿A cuál? El que esté arriba, el que tenga la mayor posibilidad. Y si tú me preguntas a mí, oye, es uno, es el que está en el gobierno. Claro. Y casi siempre es así. Entonces, una lástima que los partidos no entiendan eso. Y hay otros partidos que están defendiendo el método de Junta en contra de ellos. Y se lo demuestro. Esa es la verdad. Y hay otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la participación de la mujer. Importante. Nosotros, el Partido Reformista, plantea que sea 50-50 de candidaturas y puesta un hombre, una mujer, un hombre, puestos así, ¿no? En la lista. Y que sea bloqueada y cerrada. Pues sí, ¿por qué? Porque solo así se puede cumplir la participación en igualdad de condiciones de género. En las elecciones pasadas, la mujer hubo el 40% de candidatas a diputadas, ganó el 25%. De manera, ese método es malo. Sí. Candidata a regidora hubo el 41%, ganó el 28%. Candidatas a vocales hubo más o menos el 39%, casi 40% también, ganó también el 26%, de manera que es un método malo. Si tú como mujer entiendes que debemos ir a la paridad. Entonces, yo creo que no hay ninguna mujer que no entienda eso, sobre todo si tiene alguna vocación política. Exacto. Pero a mí me gustaría, ya que usted tiene tanta sabiduría y clarividencia, y me lo va a decir, que me cuente cuál es la actitud de los partidos frente a la propuesta de la equidad. Porque en la vida real, yo siento un sentimiento particular. Te lo voy a decir con una sola palabra. En general, mala. En general, para que no entremos, no nos enredemos las patas de esos caballos. No lo quieren, en realidad no la quieren, la paridad. No la quieren. No la quieren. Y le buscan, bueno, pero antes no había ninguna. Y cuando se hizo 25 salió bien. Cuando se hizo 30, 35, cuando hizo 40 bien. ¿Y por qué es malo que se haga 50?
¿Cuál es el riesgo? Exacto. Vamos a hacerlo. ¿Tan mal lo han hecho las mujeres? Claro, yo creo que no. Cuénteme cuáles son las propuestas que el Partido Reformista respalda. Nosotros respaldamos la igualdad de género Muy bien. en la escogencia, con un método que garantice que eso se concrete, que es con listas bloqueadas y cerradas. Planteamos la suspensión del método de Home por un sistema integral que no favorezca a nadie propiamente dicho. Y más claro, porque eso es muy complicado. Sí, sí, no. Pero un sistema que tú determinas de acuerdo a los votos cuánto voto vale cada posición, es más simple Sí. que el sistema del cociente y resto mayor. Nosotros planteamos, mira, cuando surgió el diputado nacional, fue una propuesta nuestra, hace muchos años, porque hicieron la circunscripción y la circunscripción favorece a los grandes. Sí. Entonces, en esa época, fue en los años 90, 91, 92, por ahí, me tocó ir a Costa Rica y me junté allá con un señor que se llama José Molina, venezolano, y le hablé y me habló. Me dice, no, pero se hace una circunscripción donde se recojan todos los votos sin expresión en el Congreso de los partidos que no lograron ninguna posición. Y sobre esa base se le asignan posiciones. Aquí se ha hecho lo contrario. Se ha tomado para quien tiene representación en todas las circunscripciones, a eso le dan posiciones. Eso es lo que terminó haciéndose. Entonces favorece Así se ha a los favorecido mayoritarios. el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo. Esos tres fundamentales se han favorecido de esa barbaridad, que debiera ser para los votos que los partidos que surgen, sobre todo para que su gente vaya sintiéndose atraídos, representada, que esos votos que tienen dispersos a nivel nacional se asuman en una circunscripción y se llenan cierta expectativa, que esa se determina, que el doctor Fernández, cuando la Constitución puso el 1%, entiendo razonable, fuera así. Pero entonces ya a la hora de la ley de la distribución de las posiciones, se la adjudicaron los señores partidos que tienen cada uno, o fundamentalmente tienen representación en todas partes. Esa es la verdad. Ojalá surja o se madure, porque hay que decirlo, te lo reitero, sin ánimo de que también tú sientes intenciones de que se hagan cosas bien. Todavía estamos afectados por lo que no debe ser, pero hay la intención y ojalá que vayamos caminando en esa dirección y logremos cosas. También nosotros esperamos y tratamos de fomentar el diálogo a esos fines. Gracias, Tácito, por aceptar esta invitación a Esfera Global. Gracias a ti. Vamos a la pausa.
El 25 de agosto de 2021, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, presentó formalmente a las organizaciones políticas, a la sociedad civil y a otros actores sociales la propuesta de modificación a las leyes de régimen electoral número 15-19 y de partidos, movimientos y agrupaciones políticas número 33-18. Estas modificaciones impactan en 13 aspectos principales: equidad e igualdad formal y material, pluralismo político, control de legalidad y juridicidad de las actuaciones de la administración, democracia interna, certeza y seguridad jurídica, atribuciones y competencias de la Junta Central Electoral, equidad en la contienda electoral, voto informado, variación de la cuota de proporción de género por el principio de paridad de género, logística administrativa electoral, evaluación y análisis de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, un nuevo esquema conceptual de alianza o coalición y régimen sancionatorio tanto administrativo como jurisdiccional. Se sugiere además la eliminación del voto preferencial en el nivel municipal, la elección de regidores y vocales mediante listas cerradas y bloqueadas, acceso a financiamiento público de los partidos de nuevo reconocimiento, disminución del tope de los gastos de campaña y precampaña entre un 75 y un 65%, la tipificación del delito de la compra y venta de cédula, la delimitación en la ley electoral de las funciones y naturaleza del Ministerio Público Penal Electoral y la inclusión de un capítulo exclusivo sobre el funcionamiento del órgano encargado de la persecución de los delitos y crímenes que se desprendan de las conductas penales tipificadas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mi nombre es Natanael Concepción, soy parte del equipo de delegados de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Un gran saludo y un placer estar con ustedes en Esfera Global. El placer es nuestro, Natanael, bienvenido. Sobre este tema de las reformas a ambas leyes, ¿no?, del régimen electoral y de partidos, ¿cuáles son las posturas que respalda la Fuerza del Pueblo? Nosotros entendemos que por el origen que tuvo la ley de partido y la ley de régimen electoral, que fue una ley que buscó disminuir el sistema de partido y que tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional con múltiples sentencias declarando inconstitucional aspectos de la ley, se requirió una reforma que adecuara la ley al sentido de la Constitución del 2010, que es un sentido de un sistema político plural. Nosotros creemos que el sistema político debe tener una pluralidad, deben de haber partidos de distintas ideologías, de distintas formas, y la ley no puede ser un obstáculo para eso, no puede ser una ley que fomente la eliminación o la restricción de la diversidad de partidos. Y en ese sentido hay aspectos estructurales de la ley que veíamos necesario que fueran reformados. Entonces el resultado de estas reformas, que parece que no será muy integral, pero favorecerá el fortalecimiento y formación de nuevos partidos políticos y de los que existen. Es que esta reforma tiene un problema de origen que hemos debatido, y es que la Junta Central Electoral sometió un proyecto de reforma que no fue consensuado con los partidos. Bueno, bien, lo hizo. Fuimos allá, conversamos con ellos, tuvieron la atención de escucharnos, y entonces vino un segundo momento en el que se abrió un debate en el marco del Consejo Económico y Social, del CES. Ahí íbamos consensuando los temas y de nuevo la Junta Central Electoral volvió a depositar entonces en el Congreso el proyecto sin tener el consenso. Esos dos incidentes han creado una dificultad en el diálogo y en el pacto sobre la reforma, que luego ha sido un poco superada con un momento posterior en el que los partidos y la Junta no hemos puesto de acuerdo, entonces hemos hecho en el marco del CES una matriz con consensos y disensos. Eso se va a enviar al Congreso y de alguna manera va a tratar de recuperar la oportunidad de que se lleguen a algunos acuerdos. Lamentamos que en principio hubo este desacuerdo entre la Junta y los partidos porque nos quitó un espacio donde pudimos haber discutido, dialogado y pactado una reforma integral que fuera satisfactoria para todos. Aunque el proyecto de la Junta es un proyecto bien intencionado, debo decir, con un nivel técnico aceptable, o sea, tiene un buen nivel técnico, hay una erudición detrás, pero le faltó un elemento fundamental en una reforma, que es el diálogo y el consenso. ¿Por qué esa actitud poco democrática del órgano regulador? Mira, hay como una contradicción, porque cuando tú te acercas a los jueces de la Junta y a la Junta, ellos son amables, te reciben, te escuchan,
tú hablas con En la ellos, praxis. pero en la praxis del ejercicio hay como un tema de un proceso de aprendizaje que están teniendo, de cómo gestionar y dialogar con los partidos donde no siempre ha sido afortunado ese sistema de diálogo no y es un asunto consenso. de actitud. Vamos a ver, el tiempo nos terminará de decir, pero sí hay señales que han sido preocupantes en ese sentido. Alarmantes. Lo hemos dicho a nivel privado, lo hemos dicho a nivel público, por lo tanto no estoy diciendo aquí algo que no hayamos Y no dicho solamente lo en la dice la sede fuerza del de la pueblo, Junta. ya Si lo hablas con hemos los delegados escuchado. de los partidos, Sí. eso es una queja constante. Exacto. Y es contradictorio porque cuando vamos nos reciben y son amables al recibirnos. Entonces a veces tú dices, bueno, quizás es que están en el proceso de profundizar en el aprendizaje Hasta una de cómo búsqueda de dialogar. un estilo, ¿no? De cómo Pues, negociar. Puede ser, pero eso dificulta un poco el diálogo y el pacto sobre la reforma a tal grado de que entonces ahora tenemos varias reformas al mismo tiempo. En la Cámara de Diputados hay un proyecto de reforma que sometió el PQDC, un partido amigo, aliado como el IA, que se está discutiendo. En el Senado se discute el proyecto que sometió la Junta y en el CES estábamos discutiendo la modificación al proyecto de la Junta. O sea que tenemos 3 versiones de reforma y no tenemos ahora mismo un proyecto unificado de reforma a la ley, que es una pena. Debimos haber tenido uno unificado. Natanael, vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos en el siguiente bloque. Bueno. Vamos a la pausa. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear, y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro, y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS.
Natanael Concepción, suplente al delegado político por la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral con el tema reforma electoral. Gracias, Natanael. En el bloque anterior hablábamos del tema de las coaliciones. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las propuestas? Sí, bueno, la ley tiene un defecto entre diferenciar coaliciones y alianzas. Tiene que clarificarlo más y eso es importante porque desde que esté el sistema de segunda vuelta nadie gana solo. Desde el 96 para acá se requieren alianzas. Sobre para todo ganar. ahora nadie gana solo. Sí, bueno, según las encuestas ahora, si fueran la elección hoy hubiera segunda vuelta. Por lo tanto, las alianzas juegan un rol fundamental. Nosotros proponemos que además de que se aclare esa diferenciación, se adopte una modalidad que sería nueva en el sistema dominicano, que sería una especie de primarias de coalición. Es decir, que un grupo de partidos pueda ponerse de acuerdo y elegir un candidato común entre ellos. Y legalmente la ley se lo permita. Eso se llamaría primarias de coalición, donde un grupo de 2 o más partidos se pone de acuerdo y dicen, queremos un candidato común entre nosotros, vamos a ir a un proceso, discutir cuál será ese candidato y lo eligen. Ese método existe en Chile, lo vimos por ejemplo que lo usó la izquierda en Francia también, es decir, a nivel comparado ese método existe y sería como una opción más del sistema. Nosotros siempre hemos sido partidarios, por coherencia, de que es inconstitucional imponer un método. O sea, dentro de los métodos que existen, nosotros planteamos que se agregue ese como otro método más, no como método único. Ese le caería muy bien, por ejemplo, a los 10 partidos que se van a sumar ahora a la Fuerza del Pueblo, eligen al doctor Leonel Fernández como su candidato. Por ejemplo, pero otro grupo pudiese elegir a otro candidato. Sí, pero pongo el ejemplo práctico ya que se trata de la Fuerza del Pueblo. Sí, por ejemplo, eso sería así en el caso de la Fuerza del Pueblo y otro grupo de partidos sin duda elegiría otro candidato porque hay una pluralidad de partidos y de opciones. Ahora, en el caso de la Fuerza del Pueblo sería así, por ejemplo. Sí. ¿Y el tema de las reservas? Sobre las reservas hay dificultad. Por ejemplo, cuando hicimos la pasada coalición de partidos para el Congreso, para las demás elecciones, confrontamos un gran problema que es el tope de reserva. La pregunta es, si 5 partidos se quieren unir y quieren compartir el 100% de su cargo, ¿por qué la ley se lo limita a un 20%? O sea, cuando un partido quiera ceder el 100% de su candidatura, es su voluntad, no debe haber una limitación en ese sentido. Ahora, lo que sí es correcto en la ley es que antes del proceso de primaria los partidos decidan qué se reservan y qué no. Eso sí nos parece correcto, para que una vez alguien vaya a primaria, luego no se le despoje de la candidatura que ha ganado en primaria. Ahora, si previamente un partido decide, yo voy a apoyar a la Fuerza del Pueblo, voy a apoyar a tal partido y le voy a ceder mi candidatura, eso no debe ser ilegal. De hecho, no tiene nada de ilegalidad. Eso entra en la lógica política de posibilidades de alianza y de pactos legítimos en un sistema democrático. El tema de cuota de género en las candidaturas, que no lo has tocado, me llama la atención. El tema de la cuota de género está actualmente en un 60-40. La Junta propone una paridad, que es un 50-50, y lo propone a nivel de todos los puestos de elección. Nosotros en el pasado proceso vivimos un poco la experiencia directa de las candidaturas. Yo pienso que ahí hay que sincerizar algunas cosas. El sistema político requiere primero más representación de la mujer. Ahora, ¿cómo eso se logra? Hay que darle condiciones reales, porque si se impone una cuota sin que estén dadas las condiciones, lo que termina pasando es lo que pasó en el anterior proceso. ¿Qué hacían los partidos? Ponían a las esposas, a las hijas, a las trabajadoras, porque a veces no había una mujer a quien poner. Y eso tiene que ver mucho porque la cuota de género debe ser una cuota que evolucione con el tiempo de la sociedad y ciertamente debe ser igualitario, eso no se discute, pero puede ser más. Puede ser un 60 de mujeres y un 40 de hombres, puede ser un 70 de mujeres y un 30 de hombres. Pero tú sabes que en la realidad no va a ser un 60 de mujeres. No, pero lo terminará siendo, porque si tú ves las universidades, la mayoría son mujeres. Si tú ves el peso electoral, la mayoría son mujeres. Pero cuando yo veo los órganos de dirección de los partidos, y debo decir que de la Fuerza del Pueblo no veo esa misma interpretación. Bueno, es que ese es el tema. O sea, la mujer debe ser empoderada y eso yo creo que no se discute. La pregunta es cuál es la mejor forma de hacerlo y eso es lo que se está discutiendo. Si la mejor forma es hacerlo con una cuota de paridad, si la mejor forma es hacerlo con el sistema 60-40. ¿Ustedes apoyan el 60-40? Ahora mismo el partido está en discusión sobre eso, sobre si va a apoyar el 60-40, que es el que está, o si va a apoyar el 50-50. Es un tema que lo discutimos porque en la práctica del sistema de partido lo que se demuestra es que tú tienes que darle condiciones para que la mujer participe. Pero a veces cuando tú impones una cuota, el resultado ha sido contradictorio. ¿Cuáles condiciones, por ejemplo? Te pongo un ejemplo. Tenemos, en la última reforma de la ley, se asumió el 60-40. Sin embargo, ¿tú sabes qué ocurre hoy? En la Cámara de Diputados al día de hoy hay menos mujeres que antes del 60-40.
en el Senado hay menos mujeres que antes del 60-40. La pregunta es, si nosotros subimos del 60, de lo que había y tenemos el 60-40 ahora, ¿por qué hay menos? Porque si tú obligas al sistema a poner candidaturas sin darle condiciones, aquí yo llamo a dar condiciones, bueno, Exacto. hay que invertir en formación de mujeres, hay que invertir en darle espacio a la mujer en los distintos estamentos del partido para que esté en condiciones de competir. Porque si tú agarras en una circunscripción donde tú no has dado condiciones para que se desarrolle el liderazgo femenino y dice le toca la cuota a la mujer y no está la candidata femenina, ¿qué va a pasar? Se va a poner un relleno femenino y eso le va a hacer daño a la mujer, le va a hacer daño al partido y al sistema, pues entonces esa mujer no va a ganar. Pero no va a ganar no porque no pueda, no va a ganar porque no se le crearon condiciones. Entonces yo pienso que sobre eso a veces hay un populismo, que es imponer la cuota para que se vea bonito, para que se diga que estamos apoyando, pero no estamos haciendo nada. Y montarse sobre la ola. Y es una ola, es muy fácil sentarse aquí y decir apoyo el 50-50, pero si tú no le das las condiciones integrales, vamos a estar en lo que pasó con la última reforma, que tú aumentaste la cantidad de cuotas, sin embargo, mira a ver qué pasó en el Congreso, hay menos mujeres. Ay, ¿por qué si le dimos el 40? No, porque no se le dio en realidad. Ustedes, no se crearon las condiciones. para interpretarlo y que no quede aquí como una crítica vacía de mi parte, están apostando a la calidad de la participación y a la praxis, ¿no? Cómo hacer efectiva esa participación después que se le asegure. A mí las cuotas realmente, ¿verdad? Cualquiera pudiera pensar que estoy aquí en una defensa férrea de ellas. Yo pienso que todo eso es una forma de discriminación soft. A mí me interesa que cada quien salga a la sociedad, demuestre una competencia y juegue su rol. Pero la sociedad ha demostrado que deberá normarse hasta llegar a esa edad de madurez. Ahí es, pero lo que quiero decir es que el debate es más amplio que la cuota. Sí. Y hay un engaño con limitar el debate a la cuota. Sí. Y las estadísticas te lo dicen. Sí, El aumento de la cuota no necesariamente ha traído un aumento de la participación. Porque la pregunta es ¿por qué no hay una participación mayor? Y es un problema más estructural que hay que atacar. Y si no se ataca ese problema estructural, nos vamos a engañar con el tema de la cuota. Por eso el debate de la cuota a mí particularmente me parece engañoso. Sí, y a veces superficial. Eso es. De momento. Pero que quede claro que apoyamos en lo personal y en lo partidario una mayor participación de la mujer y cual sea el mecanismo más eficiente, se apoyaremos. Pónganse de acuerdo Si rápido. Si es eficiente el 50%, lo apoyamos. Si no es eficiente, ese otro. Pero lo importante es que haya una mayor participación. A mí me llama la atención que después que nos acercamos a los delegados, ciertamente la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el PRD, muy receptivos. El oficialismo no se mostró receptivo, tampoco el PLD, pero entre todos una única delegada del PRD. Y en la Junta yo creo que hay, bueno, de la cantidad de partidos no llegan a 10 las mujeres delegadas, pero las que hay son de muy buena calidad, deberían de haber más. Muy buen nivel. Sí, deberían de haber más porque las que hay son de muy buen nivel como Janet. Natanael, finalmente, y sé que de esta intervención tan interesante que has tenido se desprende el ideal de ese sistema electoral, de ese régimen electoral al que deberíamos aspirar, pero dejo una reflexión final de tu parte. Yo siento que hemos mejorado, creo que incluso la actual Junta es bien intencionada, tiene gente muy competente y eso es un buen avance, pero siento que todavía hay desafíos, tanto en la parte legal como en la parte de la práctica del sistema. Tenemos que fortalecer nuestro sistema legal porque en una democracia el primer piso es ese, la elección. El otro piso son los derechos y deberes ciudadanos. Entonces, ese primer piso, que es el que garantiza que hay un acceso al poder democrático, debemos de ser exigentes con él y el estándar debe ser el más alto posible. Por eso, aunque los partidos a veces seamos críticos, no se nos malentienda. Queremos una democracia de mejor calidad, como la quieren los ciudadanos también. Muchísimas gracias, Natanael, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Mario, y siempre un placer dialogar contigo y con este interesante público de Esfera Global. El placer es nuestro. Continuamos. Nuestra historia democrática está marcada por la desconfianza de la población en el sistema electoral. Los gobiernos de distintas épocas han contribuido a ello, sobre todo en el pasado reciente. La Junta Central Electoral, que es el órgano llamado a organizar y celebrar los procesos electorales, en muchas ocasiones ha evidenciado fallas que dejan grandes interrogantes en la ciudadanía y en el sistema de partidos. Recordemos la cuestionada suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020,
cuando en un hecho histórico y ocurrido por primera vez en la República Dominicana se suspendieron unas elecciones nacionales. La decisión fue tomada por el Pleno de la Junta Central Electoral ante el cuestionado fracaso del voto automatizado que se pretendía utilizar en dicho proceso. En el marco de las pasadas elecciones, las propuestas de modificación de las leyes electoral y de partidos, movimientos y agrupaciones políticas ya depositadas ante el Congreso Nacional impactan más de un centenar de artículos entre ambas, cuyo trabajo incluye propuestas de modificación, exclusión e inclusión de textos, que permitirá tener un mejor diagnóstico postelectoral sobre las fortalezas y debilidades de los procesos. La formulación de las mismas ha implicado la revisión de las decisiones de órganos jurisdiccionales, los informes emitidos por los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Dichas propuestas se centran entre las mencionadas: género, topes de gasto, debates electorales, financiamiento político público y partidas presupuestarias equivalentes a un 0,5% del presupuesto general en los años de elecciones, de un 4% en periodos no electorales, como disponía la antigua ley. Plazos electorales y calendarización, mecanismo para suplir la vacancia en el Congreso, las reservas, alianzas o coaliciones, régimen sancionatorio de ambas leyes, facultades reservadas por la Constitución de la República a los poderes y órganos del Estado que inciden de forma activa en la formación de las leyes. Lo más importante es que esta sea una reforma basada en criterios claros acerca de lo que se quiere lograr, lo que se quiere evitar y el tipo de sistema que pretendemos. Incluso que se refuerce a través del sistema electoral la conformación de partidos, sin que vaya en detrimento de las candidaturas independientes, que influya en una nueva forma de realizar campañas, moderna, amigable, basada en contenido, campañas transparentes, sistema de votación fácil para el votante, y de la que estos gocen en vez de padecer y repudiar porque se enmarcan en plazos coherentes, cortos y controlados. Desde ya en este país las personas empiezan a demostrar un hartazgo por las expresiones de campañas atemporales. En fin, el sistema electoral puede acentuar o disminuir tensiones y conflictos sociales. Y en esa medida, si no es considerado justo y no permite que la oposición crea que puede ganar la elección una próxima vez, podríamos estar reiterando nuestros errores más recientes y motivando a que los perdedores operen fuera del sistema, se confronten por vías no democráticas como la violencia.